Bueno es Dios. Y para siempre su misericordia. Y hoy quiero hablar la palabra, compartir y predicar la palabra. Y quiero titular este mensaje: la misión espiritual de Dios en la Biblia. La misión espiritual de Dios en la Biblia. La Biblia enseña que nosotros somos seres espirituales. La Biblia enseña que Dios es espíritu y que todo aquel que le adore debe adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Abre tu Biblia. Si no tienes Biblia, allá hay Biblias. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 al 28. Padre, te doy gracias en esta mañana, porque la revelación de tu Hijo, Señor, viene a través de tu Escritura y por la operación que tú haces en nuestros corazones. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Muévete como tú quieras, Señor, por tu poder. Ministra nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a entender tu visión espiritual. Ayúdanos a entender a qué nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Empieza la historia de la palabra y empieza el Señor hablándonos a nosotros. Se dice, según la historia bíblica, que Moisés escribe el libro de Génesis durante el trayecto de los 40 años que tiene el pueblo en el desierto, para recordarle al pueblo de dónde había nacido, de dónde había salido y hacia dónde iba. Por eso la estructura de Génesis, desde la creación, nos empieza a mostrar el propósito de Dios, la visión de Dios, y de eso quiero hablar en esta mañana. Cómo Dios tiene una visión general para sus hijos, pero también tiene una visión particular para ti. Amén. No todos somos llamados a hacer lo mismo, porque estamos en un cuerpo y cada uno tiene funciones distintas. El ojo no hace lo mismo que hace la nariz, ni lo mismo hacen ellos con respecto a las piernas. Tenemos dones diferentes, tenemos talentos distintos, tenemos ministerios distintos, pero en Dios tenemos algo en común, y es la visión de Dios para nosotros: que su imagen sea reflejada en nosotros. Es una visión común de Dios para con todos los hombres, y desde el principio se muestra. Y Dios coloca en Adán y en Eva su imagen y su semejanza. ¿Para qué? Con un propósito de que esa imagen y esa semejanza fuera reflejada para con todos los hombres. Y hoy sigue el mismo propósito latente. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 que nosotros somos luz y somos sal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reflejar la luz de Cristo en la tierra.
Amén. La imagen de Dios y la luz que tú tienes hoy, que has nacido de nuevo, las has obtenido por Dios. La multiplicación de su imagen, la multiplicación de su semejanza para con todos los hombres. Esa es la visión de Dios desde el principio. Y Dios impregna la imagen de Él en nosotros para que ahora nosotros podamos manifestar su gloria a los hombres. Y desde el principio esa ha sido la visión de Dios. Y vamos a ver unos aspectos muy importantes aquí. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación, conforme a nuestra semejanza. Y ahora que le impregna su carácter, ahora le da una misión. Le dice: señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vemos cómo Dios desde el principio está encomendándole al hombre que señoree sobre animales y que su imagen, que la imagen de Él sea reflejada en toda la naturaleza. Y desde el principio, esa misión que nace desde el principio se tiene que reflejar hasta el final. Por eso hasta Apocalipsis está la misma línea. Dios queriendo reflejar su gloria en cada uno de nosotros. Amén. Pero todo no termina ahí. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 trae una historia que vamos a ver en esta mañana. Yo sé que muchos la han leído, pero vamos a ver unos aspectos muy interesantes. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué impactante ver la caída y saber que a pesar de que el hombre había recibido la visión de Dios y la misión de Dios, ahora se encuentra en un escenario donde hay un animal. Ya Dios le había dicho que señoreara sobre todos los animales. Y aquí aparece un animal que está como fuera de orden, ¿cierto? Aquí hay como un desequilibrio dentro de todo este plan original, y aparece la serpiente. Entonces algunos dicen que es que la serpiente era, porque dice la Biblia que era el animal más astuto, entonces era que ya la serpiente estaba envenenada desde mucho antes y que era un animal distinto. Otros dicen que todos los animales hablaban, y hay muchas historias y muchas interpretaciones acerca de esto. Nosotros nos vamos a quedar simplemente con lo que el texto nos dice. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Cuando nosotros estudiamos la escritura en estos pasajes y nos damos cuenta que a pesar de que Dios tenía un plan, aparece en el juego Satanás.
usando uno de los animales que Dios había creado. No quiere decir que Dios creó a la serpiente para que picara con el pecado a Adán y a Eva. Quiere decir que Satanás entró a través de la serpiente y aparece en el escenario hablando y presentándole una visión distinta a la que Dios había dado a los hombres. Y en esta visión distinta ahora Él le plantea que hagan algo diferente a lo que Dios les había dicho. Satanás aparece diciéndole: ¿por qué no haces y vives un plan distinto a lo que Dios te propuso? Es que Dios te dijo que vas a morir, y suelta la mentira: pero no moriréis. Tú no vas a morir. Y empieza el choque, empieza la visión de Dios, empieza la misión de Dios diciendo: multiplíquense, sojuzguen la tierra. Y viene Satanás con otra visión diciendo: no. Pero conocemos por la historia bíblica de que miles de años antes Satanás había hecho lo mismo en el cielo y había sido expulsado del cielo con la tercera parte de aquellos ángeles que le obedecieron a él y que se dejaron engañar. Y con ese mismo plan aparece por la revelación bíblica aquí. Y muchas personas dicen: ¿sí ve? ¿Y por qué Dios permitió que entrara la serpiente si ya Dios sabía? Y ahí pelean los ateos y pelean los incrédulos y aún los creyentes con esas verdades. El por qué Dios permitió que entrara Satanás en la escena. Romanos 9 dice: ¿contenderá alguien con Dios? Las cosas reveladas son para los hombres y los misterios son de Dios. ¿Sabe qué pienso yo? Según lo que dice la Escritura, que Dios no nos revela a nosotros todas las cosas por nuestro propio bien. Si Dios revelara a nosotros todas las cosas, no estuviéramos aquí. Pero tiene tanto poder la sangre de Cristo derramada en la cruz, que convence a nuestro espíritu, convence a nuestra alma para que nosotros estemos aquí en esta mañana. Y Dios en su soberanía permite que la serpiente entre, porque eso le iba a glorificar también. Y desde el principio empieza el plan redentor. A pesar de que el hombre cae y a pesar de que el hombre falla a la misión y a la visión que Dios le había dado, Dios enseguida otorga la respuesta que apunta hacia Jesús desde aquí. La Biblia nos muestra cómo fue la tentación. Vamos a ver la tentación. Ellos habían recibido ¿cuántos mandamientos de no hacer? 1. Y ese solo mandamiento de no hacer era: no coman del árbol. Sin embargo, ellos comieron del árbol, del fruto de ese árbol. ¿Y por qué comieron? Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué características tenía el árbol? Era bonito, era bueno, era codiciable. ¿Se imagina usted cómo era esa fruta? ¿Se imagina usted lo bello que era? Pero Dios les había dicho: de eso no coman. Y seguramente habían otros árboles que tenían frutos codiciables, ¿cierto? Cuando usted ve un mango madurito, así, que está casi cayéndose y que está a la altura de su cabeza y está en el patio de una casa o de una finca, ¿qué le provoca a usted? ¿Ah? Bajarlo, ¿cierto? Y comérselo porque es agradable a los ojos. Si usted ve una patilla en el palo de patilla, si usted ve una patilla en el suelo, grandísima, una sandía grandísima y ya madurita, ¿a usted no le provoca tomarla? O cuando usted va a un maizal, se dice, donde está el maíz,
y ve ya el maíz que está madurito, así, ¿no le provoca cogerlo y enseguida colocarlo en un fogón? ¿Ah? La mazorca, ¿cierto? Es agradable, pero este fruto tenía unas características: era agradable a los ojos y era bueno para comer. Ellos vieron que era bueno para comer, pero detrás de ese fruto había un mandamiento. El Señor les dijo: no coman, no coman. La visión de Dios era: quiero que ustedes se fructifiquen, quiero que ustedes se multipliquen, pero dentro de esa multiplicación y de esa fructificación, Dios deja un solo mandamiento y le dice: dentro de mi visión está que ustedes respeten. Y el hombre, con su libre albedrío que tenía, fue y sin embargo irresponsablemente lo come. ¿Sabe una característica que tenía el hombre? Él tenía la capacidad de no pecar. ¿Sabía usted eso? Dios hizo al ser humano con la capacidad de no pecar. Es decir, esta tentación no es que ellos iban chorreando baba y ay, no. Ellos conscientemente sabían que el árbol era codiciable. Conscientemente escucharon a Satanás y se dejaron engañar, sabiendo y entendiendo el mandamiento de Dios. Pero primero desobedecieron en su corazón y luego se dejaron engañar, porque el pecado nace en el corazón. Y la visión de Dios sigue latente. La visión de Dios no para ahí. Vamos a Génesis capítulo 6 y vamos a ver otro episodio. Versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre empezó a multiplicarse. Obedeciendo el mandato de Dios, ¿cierto? El hombre empieza a multiplicarse y la maldad se empieza a multiplicar. Si Dios le da un mandamiento al hombre y el hombre desobedece y entra la maldición a toda la tierra, y como esto viene la consecuencia del pecado, lo más natural que va a suceder en la tierra es la multiplicación del pecado y no la multiplicación de la visión y la misión que Dios tiene. Y hasta el día de hoy sucede lo mismo. Cuando Dios tiene un plan contigo, cuando Dios tiene un plan con la iglesia, y Dios da directrices, y Dios da mandamientos, y Dios te dice cómo debes caminar con tu familia, y Dios te habla de las responsabilidades. Por ejemplo, Dios habla de la responsabilidad del matrimonio y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y será una sola carne para siempre, ¿cierto? Pero cuando nosotros, esa es la visión de Dios, poniendo el ejemplo en el matrimonio. Pero cuando nosotros desvirtuamos o intentamos desvirtuar la visión de Dios en el ser humano, que su visión sea impregnada y que se multiplique su santidad, por ejemplo, en la familia, luego vienen las consecuencias. Se multiplica la maldad. Es una regla general y natural. Siempre que Dios establezca algo y el ser humano intente ir en contravía de Dios, ¿sabes por qué?
Porque hay cosas que son agradables, porque hay cosas que son codiciables a los ojos, y el hombre se deja llevar por otra visión que no es la visión de Dios. Y luego viene la multiplicación del pecado. La tierra estaba multiplicada físicamente, y dice que nacieron hijas a los hombres, y dice que vinieron los hijos de Dios. Dice la historia del estudio bíblico que eran los ángeles caídos, a tener relaciones sexuales con las mujeres, y de ahí nacían los gigantes. Esto no es fantasía, esto sucedió. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué era lo que había en el corazón de los hombres? El mal, continuamente el mal, continuamente el mal. Y Dios mira eso, y luego envía a un hombre, Noé, y a Noé le da unas instrucciones, y luego viene y Noé predica y le dice a los hombres: arrepentíos, arrepentíos, sálganse de los designios de su propio corazón y entren al arca. Dejen de desobedecer a Dios, arrepiéntanse, que viene un diluvio. Y la gente no le prestó atención. Y cuando la maldad se multiplica, vienen consecuencias muy nefastas. Y Dios desarraigó de la tierra a todos los hombres. Amén. Por causa de la maldad. Versículo 1 del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Todo lo que nosotros hacemos aquí es espiritual. Y toda la historia bíblica es espiritual. Y los seres humanos, a pesar de que habían sido destruidos, y Dios nuevamente empieza su plan de que el hombre empiece de cero, el hombre se sigue multiplicando en maldad. Y ahora construye una torre y dice: vamos a llegar hasta el cielo. Vamos a llegar hasta el cielo, porque querían hacerse, ¿qué? ¿Qué querían ellos? Un nombre para ellos, un nombre para sí mismo. El orgullo del hombre. ¿No era lo mismo que el hombre quería en el principio? Cuando Satanás lo engaña y le dice: no, recuerda que serás como Dios. La otra mentira.
El hombre quería un nombre para sí. Esa no es la visión de Dios. La visión de Dios es que su nombre sea glorificado. Por eso la iglesia, y lo tomo como una verdad que nosotros debemos tener muy clara. La iglesia no depende de un hombre que tiene un nombre. No, ni el ministerio depende de un hombre. El único que debe brillar en la iglesia es Cristo. Y la iglesia depende de un nombre, es Cristo, Jesucristo. Nombre, sobre todo, nombre. Todo ministerio que tú lleves adelante, si el Señor te ha guiado, tiene que ser guiado en el nombre de Jesús, en el nombre de Él. No es nombre para nosotros, nombre para sí mismo, no. Esa es la visión de Satanás, esa es la visión de este mundo, esa es la visión de los hombres, esa es la visión de la carne. La visión de Dios es que su imagen sea multiplicada y su santidad sea multiplicada. Y por eso nos da mandamientos, por su amor y su misericordia, para que entendamos nuestro origen, de dónde venimos, por qué hemos sido creados. Y te hago una pregunta: si todo es espiritual, ¿estás viviendo según la visión espiritual que Dios tiene para tu vida? ¿O estás viviendo la visión que tú tienes de tu propia vida? ¿Estás haciendo lo que te da la gana en tu vida o estás viviendo según la visión de Dios? Que su santidad sea multiplicada en ti, en tus hijos, en tu familia. ¿Sabe por qué las familias fracasan? Por desobediencia. Porque queremos hacer la nuestra. Queremos hacer lo que nuestro corazón quiere, pero no la visión de Dios en nuestra vida. ¿Sabes por qué hay tanto divorcio? Por eso. ¿Es la visión de Dios el divorcio? No está en el vocabulario de Dios, pero eso es lo que nosotros queremos: desobedecer a Dios. Y luego vienen las consecuencias. Sin embargo, Dios tiene misericordia y restaura, pero las consecuencias siguen, ¿cierto? Si a ti te cortan la cara y te sacan un hueso de aquí, rompen un hueso porque estabas robando y te volvieron la cara nada la gente del barrio que te capturó, y vas a la cárcel y en la cárcel te conviertes a Cristo y espectacular, tu cara sigue cortada, el hueso de la cara sigue partido, y cuando vengan y te ponen una platina aquí, y cuando vengan los truenos tienes que esconderte porque te empieza a doler del frío, ¿cierto? Y ya te arrepentiste, pero la platina sigue ahí, la consecuencia sigue ahí, ¿cierto? Si tomamos la mala decisión de divorciarnos siendo creyentes, los hijos no van a desaparecer de la antigua relación, ¿cierto? Y van a haber problemas, porque con el nuevo matrimonio, entonces, ¿qué sucede? Que tienes 3 hijos fuera del matrimonio, y en el nuevo matrimonio entonces tienes 3 hijos más, y va a haber momentos de incomodidad porque tus otros hijos también necesitan atención, pero los 3 que tienes acá necesitan de ti, y a veces tienes que estar allá, tienes que estar acá, y eso va a traer problemas, las consecuencias, ¿sí o no? Por eso Dios dice: varón y hembra serán uno solo y harán una familia. Pero el hombre quiere muchas cosas, y por eso el hombre quiso la poligamia también en la historia bíblica. Nace la poligamia y los hombres con muchas mujeres, pero eso también trajo sus consecuencias y el hombre las asumió, porque esa no es la visión de Dios. Pero a nosotros nos encanta estar fuera de la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos encanta estar fuera de la voluntad de Dios? Jóvenes que no se han casado, ojo, el matrimonio es difícil, muy difícil. Pero cuando tú estás bajo la bendición de Dios, en la bendición de Dios, Dios te ayuda y te santifica, y su imagen se multiplica a través de tu matrimonio. Amén. ¿Qué quiere Dios con tu ministerio? ¿A qué te ha llamado Dios?
Todos los que estamos aquí tenemos ministerio, tenemos llamado. Si hemos nacido de nuevo, estás haciendo tu propio ministerio, estás haciendo tu propia visión, lo estás llevando a tu manera o a la manera de Dios, o a la forma de Dios. Y Dios a veces usa estas estrategias, confunde las cosas por amor a nosotros. Ay, pastor, es que todo me sale mal. Dios a veces está detrás de todo eso que te sale mal por amor a ti. Amén. ¿O no? Ahí está, ¿no? Dios actuando y confunde las lenguas para que no se entendieran por amor, para que no se hicieran más daño y no creyeran que ellos eran dioses. En estos días he escuchado muchos testimonios de gente que estaba muy bien económicamente y su corazón se les dañó y quedaron sin empleo, sin empresas, quedaron en la quiebra, quedaron endeudados hasta aquí y con muchos problemas. ¿Por qué será? ¿Será porque estaban haciendo la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios? ¿Será porque estaban buscando un nombre para ellos mismos? Sin embargo, Dios tiene misericordia, pero las consecuencias hay que llevarlas en la espalda, ¿cierto? Por eso Dios nos advierte tantas cosas. Por eso Dios dice: no hagas un nombre para ti, vive para mí. No seas orgulloso, no seas orgullosa. Mujer, ¿te ha hablado Dios acerca del orgullo? Mujer que estás aquí, ¿Dios te ha hablado que eres orgullosa? ¿Y que te cuesta ser humilde? ¿Y que te cuesta dejar que otros te hablen y te corrijan, mujer? Esposa, ¿te cuesta escuchar a tu marido en una exhortación, en un consejo? El orgullo y la rabia te enerve de tal manera que no puedes menguar ante Dios. Bueno, esa no es la visión de Dios. La visión de Dios es que la mujer sea humilde. Hombre, ¿eres tan orgulloso que te provoca golpear a tu esposa? ¿Eres tan orgulloso que quieres que solo se haga lo que tú piensas y no escuchas a nadie? Esa no es la visión de Dios. La visión de Dios es que el hombre sea humilde. Humilde. Esa es la visión de Dios. Pero si la mujer es orgullosa y la mujer dice: pues no lo voy a hacer y punto, bueno, que asuma las consecuencias, ¿cierto? Si el médico a ti te dice: tienes que tomar captopril de 50 miligramos y tú tomas captopril de 10 miligramos, ¿no va a traer unas consecuencias? Sí, porque te está diciendo: captopril de 50, el de 10 no te va a servir, el de 20 no te va a servir, el de 25 no te va a servir. Pero nosotros decimos de terco: no, es que el de 10 me va a servir. ¿Acaso eres médico? ¿Cierto? Y así mismo sucede con Dios. Dios tiene una visión para nosotros, pero nosotros queremos hacer la visión de nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Y por eso fracasamos en los proyectos. Y por eso las cosas salen mal. Y por eso de terco siempre nos estamos estrellando contra el muro. Y después que venimos con el chichón acá: ay, pastor, me pasó esto. A mí me alegra cuando un hermano me dice: pastor, Dios contestó lo que estábamos orando, gracias por orar por nosotros. Eso me contenta, porque hay gente que está buscando la bendición de Dios. Pero me da duro cuando dice: ay, pastor, y usted que me lo advirtió, usted me lo advirtió. ¿Cierto? ¿A cuánta gente, a cuántos jóvenes le hemos dicho: no se unan en yugo desigual? Después, cuando salen embarazadas o embarazados, dicen: ay, pastor,
metí las patas. Ya ni te voy a decir que yo te lo dije. No te lo voy a decir. Ya tú sabes. Ahora asume las consecuencias. Amén. Ahí no hay amén, ¿cierto? No hay amén ahí. Génesis capítulo 12. Alguien que me lea del 1 al 3, por favor. ¿De qué está hablando ahí? De multiplicación. Abraham, un hombre que tenía también sus conflictos en su carácter y sus luchas, así como cualquiera de nosotros, Dios lo llama y le dice: vete de tu tierra, vete de la casa de tu padre y mira hacia donde te estoy guiando, porque serás padre de multitudes. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 4? ¿Qué hizo Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Esa es la diferencia de los hombres de fe que entienden la visión de Dios. Y luego Hebreos capítulo 11 y 12 habla de los héroes de la fe. Encabeza esa lista de los héroes de la fe Abraham, porque creyó a Dios. ¿En qué lista tenemos que ponerte a ti? ¿De los que obedecen o de los que desobedecen a Dios? ¿En qué lista me voy a poner yo? ¿Qué medallita te va a poner Dios aquí? ¿Sabes? Nos alegramos cuando los niños tienen ¿cómo se llama eso? Izada de bandera, pero el cosito ese se llama ¿una qué? Una medalla, una mención de honor. Una bandera. La mención de honor es el cartón. Hay unos que no le van a poner ni una bandera, ni una mención de honor, ni una medalla, ni una corona, ni nada de eso. Una tapita de Coca-Cola ahí quizás. Y nos reímos, ¿cierto? Pero así es la vida. Dios hablándonos a nosotros: quiero darte un galardón, quiero que me sirvas, quiero que me ames, quiero que vayas porque te voy a multiplicar. Hay gente que necesita entender cuál es la visión de Dios para ellos, individual. ¿Cuál es la visión de Dios para ti individual? ¿Cuál es la visión de Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? Mujer, ¿Dios te llamó solo a parir hijos? Sí, pastor, porque la Biblia dice que engendrando hijos me salvaré. Hombre, ¿Dios te llamó solo a trabajar y trabajar? Y a desgastar tu vida y llegar a viejo desgastado sin servirle a Dios. ¿Eso es lo que Dios quiere para ti? Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que Dios anhela que tú seas un sacerdote, porque te ha hecho sacerdote. Que tú guíes a tus hijos, a tus hijas, en el temor de Dios, a tu esposa, y que tú multipliques la visión de Dios en esta tierra, y que tú camines conforme al fruto del Espíritu. Esa es la visión de Dios para ti, hombre. La visión de Dios para ti, mujer. Pero nosotros queremos la de nosotros, la de nosotros. ¿Cuánta gente se ha sentado aquí? Y a veces a mí me provocaría cerrar el Facebook y esas redes sociales para no verle la cara a nadie.
¿Cuánta gente se ha sentado aquí y uno les ve tristemente el Facebook metido en una discoteca? Y creen que esa es la visión de Dios para ellos. Que sigan. Cuando vivan las consecuencias, como a veces la hemos visto. Yo he tenido muchos amigos que han muerto de SIDA. Y después que han muerto, ya nadie se acuerda de ellos. Y tremendos ministerios que tenían. Pero engañaron a sus esposas. Se fueron fuera de la visión de Dios. Quisieron hacer la visión de ellos. ¿Sí escucharon la historia de ese hombre que se fue de su casa y en una noche de placer contagió SIDA con una mujer? ¿Sí han escuchado esa historia? Y después van y contagian a sus esposas y a sus hijos. Y se vuelve un caos todo lo que viven en esa casa. ¿Cuántas familias están viviendo las consecuencias del pecado? Porque esa es la visión de ellos. Un ratico de placer, echan a la borda todo lo que Dios tiene para ellos. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para ti? ¿Qué decisiones estás tomando? Pastor, me voy del país. Siento que debo irme del país porque debo prosperar. Siento que debo irme del país porque aquí estoy mal. Y uno le pregunta, ¿y has orado? ¿El Señor te está guiando? Sí, pastor, el Señor me está guiando. Y al poco tiempo se apartan de Dios, se olvidan de Dios, y el dinero los hace olvidar de Dios. Y no vayamos muy lejos. Hay gente que no necesita irse del país. Hay gente que de una ciudad a otra ya pierden todo, porque Dios no les ha dicho nada. No se mueva. Abraham hizo como Jehová le dijo. Vamos a leer Éxodo 19:56. Perdón, Génesis. Tampoco existe, perdón. Esa cita olvídela. La copié mal. Así que Éxodo 9:56. Tampoco. Bueno. Es un pasaje de Jacob, Génesis. Sí. Vamos al Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Esa es la visión de Dios. En estos días hemos estado predicando mucho en las calles. Ha sido días intensos. Y una palabra que le hemos dicho a la gente y que debe entender la iglesia también es: las calles no son del diablo,
Las esquinas no son del diablo. La Biblia dice que la tierra y su plenitud son del Señor. Esa es la visión de Dios. Ahora le digo a ustedes, iglesia, Bogotá no es del diablo, Colombia no es del diablo. Y estamos ayunando estos 40 días precisamente por eso, clamando la misericordia de Dios sobre la nación, porque Colombia es de Cristo. Que los ateos se han levantado, que nos han traído leyes extranjeras y nos las han aplicado aquí y nos tienen hecho el país un desastre. El hombre está pagando las consecuencias, pero la iglesia debe entender lo espiritual, que es lo espiritual, que Dios es el dueño de la nación, y por eso oramos a Dios para que haga su voluntad sobre la nación y le muestre a la nación que necesita arrepentimiento. Esa es la visión de Dios. Y la iglesia no puede ser pasiva en comunicar la visión de Dios. ¿Sabe qué me hablaba el Señor en estos días? Que nosotros como iglesia local aquí en San Fernando no podemos estar escondidos debajo de la mesa. Nosotros como Iglesia de la Libertad, la iglesia local, debemos estar encima de la mesa alumbrando a San Fernando. Amén. Nosotros debemos alumbrar a los vecinos, alumbrar las calles con la luz de Cristo. Tú en tu casa, ¿cuál es la visión que Dios tiene para ti en tu casa? Que seas luz, que la luz de Cristo se muestre a los demás. Pero ¿cuántas veces salimos de la iglesia y llegamos a la casa como unos demonios? A tumbar las puertas y a pelear y a insultar. ¿Cuántas veces, hermano? Tenemos que arrepentirnos de eso. Porque parece que nos entra por aquí el evangelio y nos sale inmediatamente por acá. No falta sino que estemos en la esquina y ya se nos olvida todo lo que tiene que ver con la misión de Dios. Pero el llamado es distinto, hermano. El llamado es hoy a entender que Dios tiene un propósito y que necesitamos la bendición de Dios, como dice el salmista. Bendíganos, Dios. Bendíganos, Dios. Bendíganos, Dios. La visión de Dios es que tú estés bendecido. Ayer estábamos en el ayuno, que Dios bendiga a las 3 personas que vinieron, que Dios las bendiga. Y hablábamos de un tema espectacular. Dios nos bendijo mucho, nos levantó espiritualmente, tremendo. ¿Y de qué nos hablaba de esto? De que el mundo espiritual tiene sus leyes espirituales y que muchas veces nosotros vivimos en la carne porque no entendemos las cosas espirituales, y que como iglesia necesitamos entender que hay un mundo espiritual que nos ataca todos los días y que hay demonios que están detrás de ti para que la visión de Dios no se cumpla en tu vida. Pastor, pero yo soy cristiano, yo estoy firme, yo oro, yo ayuno, yo hago esto. Hermano, eres el más atacado. Entre más sirvas a Dios con corazón, en espíritu y en verdad, más serás atacado. ¿Y sabes cuál es la visión de Satanás? Que tú no entiendas la visión de Dios. ¿Cuántos ayunaron esta semana? Levántenme la mano los que están en ayuno de los 40 días. Levántenla sin miedo. Bueno, ya un poquito más. Que cuando lleguemos a los 40 toda la iglesia diga, estamos ayunando. Por lo menos el domingo pasado eran 3. Ya hay 6. Gloria a ti, Señor. Usted se lo pierde. ¿Sabes lo que Dios está haciendo en estos días? Cosas tremendas. Porque cuando tú estamos trabajando. Decía una hermana, pastor, es que yo trabajo en la cocina y me toca probar la comida. Hágale. No hay problema. Ese es su trabajo. Pero esté orando en su espíritu, esté orando. Cuando tú estás concentrado orando y dedicándole ese tiempo a Dios, el Señor empieza a hablar a tu vida. El Señor te empieza a santificar. El Señor te empieza a mostrar el camino por el cual debes andar. Estos son regalos de Dios. ¿Sabe por qué la nación
tiene gobiernos tan corruptos? Porque la iglesia se olvidó de Dios. Hasta que la iglesia en Colombia no vengamos al arrepentimiento, Dios no va a hacer nada en la nación. Dios se moverá a bajas escalas, con los que le creen se moverá. Pero cuando la iglesia tú te imaginas a toda la iglesia de Cristo orando, por ejemplo, por el presidente o la presidenta que él va a colocar ahora. ¿Te imaginas si toda la iglesia estuviera clamando a Dios y pidiéndole perdón a Dios por la nación? ¿Qué sucede según la Biblia cuando el pueblo se humilla? ¿Qué sucede? Si mi pueblo se humillare, sanará nuestra tierra. ¿Qué más? Oirá desde los cielos. ¿Qué más? Perdonaré sus pecados. Pero la tierra nuestra sana porque el pueblo de Dios está distraído. El pueblo de Dios está en la suya, en su visión, pero no en la visión de Dios. Porque la familia está en la suya, pero esa no es la visión de Dios. ¿Cuántos están aquí a punto de perder su matrimonio? Levante la mano. Ninguno levanta la mano. Porque eso es fuerte, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces estamos sentados en el culto y estamos a punto de perder el matrimonio? Porque estamos en la visión de nosotros y no en la visión de Dios. ¿Cuántos están a punto de perder su juventud sin casarse? ¿Ya se pasó la juventud? No le tenga miedo a la visión de Dios. Mujeres, y si el hermano de pronto no es tan agraciado en su rostro, pero te ama, presta la atención. No lo dejes ir. Quizás en la visión de Dios. Sí. O no, pregúntele a mi esposa. Le tocó. Apocalipsis capítulo 7, 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Mire el versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. Un día nosotros, los que hemos creído en el Señor, diremos: la salvación proviene de Dios y de Jesucristo, que está al lado de Dios. Y los ángeles se postrarán y dirán: amén. ¿Te imaginas esa escena? Los ángeles de Dios gritando: amén. Ese estruendo, ¿cómo será? ¿Cómo se moverá el cielo? Amén. Y nosotros gritando: la salvación viene de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Esa es la visión de Dios. Que proclamemos su gloria aquí en la tierra, porque hacia allá apuntamos. No es la gloria de nosotros. Quita tu nombre, coloca el nombre de Jesucristo. No te creas el más en tu casa. Deja que el más sea Jesús en tu casa, no tú. Dale protagonismo a Cristo en todo lo que haces y verás la gloria de Dios.
Ponte de pie en esta mañana, si puedes.